NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Bien, hoy vamos a dedicar el programa a los deseosos de aventuras. ¿Podría ser? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Desde luego, porque vamos a hablar de un aventurero, pero que tenía muy claro a dónde quería llegar. Eso es lo bueno. No sabía bien por dónde. Pero quería llegar a ser santo, quería llegar a Dios, nuestro Señor, a imitar a Jesús. Ahora, el camino no lo conocía y de hecho dio muchas vueltas por el mundo, dio muchas vueltas incluso por diferentes religiones, lo vamos a ver, y llegó a la santidad. De hecho, creo que su proceso de beatificación ha comenzado ya. Ha comenzado. Un hombre que murió... O sea, ¿qué sabemos de él en cuanto a fechas? Nació en 1921, o sea, es un hombre del siglo XX que, pues eso, de joven, ahora vamos a verlo, fue poeta, trovador, vagabundo, pero sobre todo eso, ¿no? Amante de Cristo. Es una historia increíble. Él ahora mismo en Zimbabue es considerado totalmente un santo. Realmente ha empezado su proceso de beatificación. Y es muy bonito porque ver que al final, después de tantas vueltas, él tenía 3 deseos. Uno era morir mártir, otro era ser enterrado con el hábito franciscano y pues realmente Dios le concedió los deseos que él tenía. Mira, al final de su vida ya sí estuvo estable cuidando a los leprosos y vamos a ver de qué manera y con qué cariño y con qué sacrificio de sí mismo, porque además él no tenía dinero, no tenía conocimientos médicos y sin embargo fue un ángel para los leprosos de Zimbabue. Él nació, hermana, vamos a ir al principio, en una familia burguesa, en una familia de clase pues media alta. En Reino Unido, su nombre es inglés, John Bradburn. Si alguien lo quiere buscar, porque es bonito encontrar su fotografía, es muy curioso. Hay fotos también de él con los leprosos, muy bonitas. Pues él se llama John Bradburn y esto se escribe Bradburne, por si alguien lo quiere buscar en internet, puede valer la pena, ¿eh? ¿Cómo lo podríamos definir? Pues poeta, vagabundo, trovador, sí. Pero sobre todo amante de Cristo. Tú dices que efectivamente nació en una familia burguesa. ¿Cómo fue su infancia y cómo le vino esta vocación tan especial? Bueno, pues él era anglicano por tradición familiar y desde muy pequeño le encantaba la literatura, el teatro, la música, sobre todo la poesía. Él escribió muchísima poesía que, claro, cuando ya se convirtió, dedicó, ¿no?, este esfuerzo también a dar a conocer a Dios y a dar gracias a Dios por todo lo que había obrado en su vida. Él, cuando era joven, estalló la Segunda Guerra Mundial. Él fue con este ideal, ¿no?, de hacer, pensando que hacía algo noble, pues él se levantó, fue a luchar por su país y le enviaron a Malasia. Allí los británicos tuvieron un revés muy importante, 130.000 soldados fueron capturados y él tuvo que estar escondido en la selva durante un mes para salvar la vida. Allí cogió una enfermedad muy grave, una malaria cerebral que casi le cuesta la vida y fue allí donde Dios se le presentó pues de una manera pues muy clara para él, ¿no? Él tuvo una revelación de Cristo Rey y dice que gracias a esta visión de Cristo Rey él tuvo fuerzas para sobrevivir y para salir de la jungla. Así que tuvo pues este milagro, esta gracia de Dios que le hizo pues ya como una primera sacudida grande en su vida. Como te puedes imaginar, el trauma que trajo de la guerra pues era un trauma enorme. Y la enfermedad también, porque, bueno, malaria cerebral. Después se enamora de una joven
Ahí en Inglaterra, en su país, ya tenían programado casarse, pero cada vez pasaba más tiempo en una abadía benedictina. Él seguía buscando a Dios y, de hecho, en 1947 se convierte al catolicismo. También por una gracia especial, porque él tuvo una visión de la Virgen María mientras estaba hospitalizado y eso le hizo que cada vez su fe fuera mayor y, claro, ya vio clarísimo que Dios no le llamaba a la vida matrimonial. No sabía qué, pero sabía que Dios quería algo más de él, así que rompió su compromiso con esta chica y empezó a peregrinar. Fue a un monasterio. Enseguida se dio cuenta de que no era su lugar y lo intentó en 2 sitios más, pero es que no acababa de saber qué es lo que Dios quería. Por eso le llamaron el vagabundo de Dios. Pasó 19 años, 19, yendo de una comunidad a otra, sin dinero, solamente rezando, viviendo una vida, austerísima. Cuando llegaba a un sitio, pues él trabajaba para pagar su comida, escribía, cantaba, eso sí, siempre una persona alegre, siempre con ese objetivo, ¿no? De encontrar, pues es un aventurero, pero con el norte muy bien puesto, un aventurero que lo que quería era saber qué esperaba Dios de él, qué quería Dios de él. Y finalmente, a lo mejor descubrió cuando llegó a servir a los leprosos, ahora en el siglo XX, en India. Pero, en Zimbabue, hermana. En Zimbabue, perdón. Resulta que él ya había... todo ese trayecto también era voluntad de Dios. A veces, a ver si me sé explicar, el mismo trayecto que nos lleva a donde Dios quiere, también lo debemos recorrer como Dios quiere. Si vas con esa rectitud de intención y a lo mejor pues un sacerdote bueno que te está indicando, mira, ve a esta comunidad, y con todo su corazón él se daba cuenta que no era la voluntad de Dios, pues iba buscando otro lugar. Como te decía yo, como Carlos de Foucauld, ha habido santos que han vivido así, peregrinando. Sí, es que su vida es tal cual, pero él, como tú dices, no era un tiempo perdido, porque era un tiempo en el que él iba sembrando el bien, en el que él iba predicando, iba alegrando a todas las personas con las que se encontraba y también en su vida espiritual iba dando pasos, porque, por ejemplo, él vio clarísimo en un momento que Dios le pedía ya que hiciera un voto de ser célibe y él así lo hizo, o sea que no era ir de un sitio a otro no. Porque sí, sino eso, ¿no? Sabiendo que era Dios quien guiaba y por eso él decía que era un avión no tripulado, él no era como, pero que había alguien que le dirigía todos estos pasos, todo esto que aparentemente puede parecer, pues eso, ¿no? Algo sin sentido, para él no era un sinsentido, sino algo muy claro, era Dios que le estaba llevando. Y luego el paso que vamos a decir ahora es muy curioso porque lo encontramos también en San Ignacio de Loyola, en muchos santos de diversas épocas. Fue en peregrinación sin dinero a Jerusalén y a Roma. Esto mismo hizo San Ignacio de Loyola, muy curioso, ¿eh? Durmiendo pues donde le dejaban, pues a lo mejor en un establo, en un gallinero, donde podía. Y cerca de Nápoles, allí ya en Italia, hizo un voto privado a la Virgen de mantenerse, como tú lo has dicho muy bien, célibe. Seguimos, ya cuando llega casi a los 40 años, su vida da otro giro. Recibe una carta de un amigo suyo de la Segunda Guerra Mundial, que ahora es jesuita en Rodesia, en Zimbabue. Y claro, John le escribe en respuesta preguntándole si habría, por ejemplo, alguna cueva, algún lugar en el que él, en este país, en Zimbabue, se pudiera retirar a orar. Así, sin pensarlo mucho más, ya tenemos a John en África y vamos a ver que allí es donde encuentra ese lugar donde Dios le quiere. Ciertamente debió encontrar esa cueva donde orar, porque cuando tú buscas orar, buscas unirte a Dios y servir a los demás, lo encuentras. Y poco a poco se fue concretando más su lugar. Cuando llevaba varios años en Zimbabue, Rodesia es la ciudad, la capital, ¿no? Un amigo
le invitó a que conociera una leprosería. Una leprosería que se encontraba en unas condiciones lamentables. Fue llegar allí, ver a los leprosos, estaban, cuenta él, todos sucios, hambrientos, descuidados, olvidados, y parece que al momento John vio en ellos a Jesús y ahí mismo, sin pensarlo más, le dijo a su amigo: yo me quedo. Lo tuvo clarísimo, sin ninguna duda, y así fue, porque fue allí donde murió. O sea, ya el resto de su vida se dedicó a vivir con los leprosos, a asistirles, como decíamos, cuando a lo mejor no era la persona más apta, porque humanamente, porque no tenía conocimientos médicos, tampoco era profesor, pero Dios le capacitó para hacer un bien increíble allí. Esto es una enseñanza muy importante para nosotros, sí, para nuestros oyentes. No pensemos nunca que Dios nos va a llamar por nuestras capacidades, claro, sino que Él nos llama y se encarga de capacitarnos. Faltaría más, si Él es Dios, ¿no? Sí. Eso decía un sacerdote muy simpático, tú lo conoces, el padre Ramón Loyola, decía: Dios no llama a los capaces, sino que hace capaces a los que llama. Claro, por eso claro, no debemos esperar, aunque totalmente, aunque veamos que nos faltan muchas cosas, ¿no? Que tenemos muchas carencias, pero no podemos esperar. Y además para te hacer hace el capaz bien de lo que Él quiere. A lo mejor no te hace capaz de lo que tú crees que deberías dominar, pero es que te hará capaz de lo que Él quiere que hagas. Vamos a comprobarlo en la vida de John Bradburn, que es, la verdad que es una preciosidad poder comprobar la fuerza de la gracia en su vida. Entonces se queda consciente de sus limitaciones, de que no tiene muchos conocimientos, pero les da a los leprosos en aquellas condiciones, estamos viendo alguna foto, la atención que nunca antes nadie les había dado, el cariño, que es tanto o más importante que la medicina. ¿Qué más hizo? Bueno, pues él se pone a hacer lo que puede, lo que sabe, por ejemplo, construir mejores chozas para vivir, enseñarles a mejorar su higiene. Por ejemplo, muchas veces se dedicaba a algo tan sencillo y tan duro como ahuyentar las ratas, que muchas veces, imagínate en qué situaciones estaban estos leprosos que no podían moverse, que él veía como las ratas roían sus extremidades, que ya estaban insensibles por la enfermedad. Entonces él se dedicaba a atenderles con todo cariño, a bañarles, a cortarles las uñas, a darles de comer. Cortarles las uñas, dice el texto, a los que aún tenían dedos. Sí. Es fuerte y lo vemos aquí, claro, en una fotografía impresionante. Les daba de comer. Pero resulta que él, por otra parte, recordemos su habilidad para la música, su don para la poesía. ¿Cómo los puso en marcha también ahí entre los leprosos? Bueno, pues es muy bonito porque él construyó en este lugar una pequeña iglesia para que los enfermos pudieran ir a rezar y empezó a impartirles clases de canto gregoriano a los leprosos. Por ejemplo, cuando agonizaban, él les consolaba, les leía el Evangelio. Un amigo sacerdote que compartía con él esta vocación de servir a los más pobres, a los más necesitados, decía que esta dedicación, esta vida entre los más pobres de los pobres es lo que le hizo querer ponerse el hábito franciscano, adherirse a la Tercera Orden franciscana, y que ya nunca se movió de este lugar. Vivió allí como un ermitaño sin dinero, sirviendo a los más pobres, y algo muy bonito, hablábamos de ese don que él tenía para la poesía, pues él, como un gesto de cariño, escribió poemas dedicados a cada uno de los leprosos que convivían con él, ¿no? Como un gesto de amor, de cariño. Y tanto, de valorar a cada persona. Piensa que eran su familia y que después de haber dejado, pues eso, una familia pudiente en Inglaterra, realmente como Jesús. Durante años vivió pues dedicado a esa oración y atención. ¿Cómo murió? Pues también muy semejante a Jesús. Cuéntanos. Bueno, en ese tiempo la guerra en Rodesia empeoró. ¿Y qué le decían todos? Pues que se fuera, que abandonara ese lugar, que su vida corría peligro, pero él se negó rotundamente. Fíjate si era grave la situación, que solo quedaron, en toda la zona, solo quedaron 2 hombres blancos. El sacerdote, este sacerdote David Gibbs, que hemos dicho que pues dio testimonio sobre él, y el propio John.
¿Qué pasó? Pues que una noche los guerrilleros llegaron a la cabaña del vagabundo de Dios, eran miembros de la guerrilla marxista y pues sin ningún motivo, nada tenían contra él. Se lo llevaron, le sometieron a burlas, le ofrecieron niñas para que durmiera con ellas. Él, ¿qué hizo? No contestó en ningún momento, no habló mal de nadie, se mantenía serio, inmutable y además cuentan pues de una forma increíble, ¿no? Que él además es que estaba como despreocupado, o sea, estaba tan en las manos de Dios que no tenía ningún temor de lo que pudieran hacerle él. Como contestación a lo que le decían, lo que hizo es ponerse de rodillas a rezar. Claro, todo esto que hacía al ver que él no contestaba, que se ponía a rezar, que no conseguían atemorizarle, pues hacía que los guerrilleros estuvieran cada vez más enfadados, cada vez más impotentes. Eso es para ellos terrible. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se lo llevaron a la carretera, le ordenan caminar, luego pararse, darse la vuelta. Él lo hizo, de nuevo se arrodilló a rezar, oró durante 3 minutos, seguramente por sus verdugos, y al ponerse en pie, el comandante le disparó. ¿Quién encontró el cuerpo? Pues justamente este sacerdote que quedó allí también, ¿no? Veamos el valor de este sacerdote que quedó allí como único hombre blanco en medio de esta barbarie, ¿no? De la guerra, el padre David. Él fue el que encontró el cuerpo y el que pudo dar testimonio de cómo había vivido John. Y así es como decimos que los deseos de John Bradburn se cumplieron. Él había dicho a este sacerdote que su deseo era servir y vivir con los leprosos, que lo hizo y lo cumplió totalmente. Ser mártir, que lo fue porque le mataron únicamente por servir a los demás. Él no había hecho nada, no se había metido en política, nada tenía que ver con todo lo que pasaba, ¿no? Y también ser enterrado con el hábito franciscano. Dios le concedió estos 3 deseos que él tenía en su corazón. Y ¿sabes algo que cuentan muy bonito del entierro de John? Que fue también un momento que hizo recapacitar a muchos, porque cuentan que en el transcurso del funeral, y esto está escrito en la causa de su beatificación, dice que del ataúd, del fondo del ataúd, cayeron al suelo 3 gotas de sangre fresca. Y que hubo una sorpresa muy grande, que abrieron el féretro, vieron que estaba el cuerpo, pues estaba muerto, lo inspeccionaron, no había nada que pudiera, de dónde hubiera salido esa sangre fresca, y piensan que como encima del ataúd habían puesto 3 flores blancas en señal del amor que él tenía por la Santísima Trinidad, pues que de alguna manera, ¿no? Esas 3 flores blancas, la Santísima Trinidad tenía también algo que ver con esas 3 gotas de sangre que cayeron del ataúd. Bueno, esto es lo que cuentan en el proceso, pero lo cierto es que después de su muerte, realmente por las personas de Zimbabue que le conocieron, ha crecido entre todos muchísimo su fama de santidad enseguida, sin que nadie les hablara, porque era un hombre que había vivido con los leprosos, pero que, no, digamos, públicamente no era una persona conocida, y en cambio enseguida empezó a ser conocido. Muchas personas empezaron a pedir su intercesión, pidiendo favores por su intercesión, pedir milagros, y muchos dicen haber recibido favores por intercesión de John. Ahora está en proceso de beatificación. Además, claro, imagínate en esas circunstancias, pues su tumba fue pues, lo más sencillo, lo más... Ya me lo puedo imaginar con su hábito franciscano, que sería enterrado descalzo seguramente como iba. Como iba. Estoy viendo la fotografía porque sus leprosos iban también así. O sea que él, me parece muy bonito esto. Es como, me recuerda también la vida de San Pedro Claver. Sí. Es un San Pedro Claver de nuestra época. Y también me fascina mucho pensar que un hombre que no encontraba su centro, el que quería servir a Dios a fondo, vivir como Jesús, no descansó buscando como una abeja que va a ver, dónde, hasta que se posa y ve que es su lugar, y era precisamente sirviendo a los más olvidados, a los más pobres, también como Madre Teresa. Hasta que no toca ese fondo, no para. Es como, no sé, es muy bonito, porque yo creo que esto es algo que, no sé si estás de acuerdo, o si es una exageración mía, pero me da la impresión de que todo bautizado llevamos como esa
ese chip, ¿no? De qué es seguir a Jesús. Otra cosa será que lo podamos vivir, pues unos en el matrimonio, como tú, pero que lo sintamos. ¿O te parece que es solo de algunos? No, para nada, hermana. Está claro que Dios tiene una vocación para cada uno. En algunos, pues como tú dices, será la vida consagrada, será el viajar fuera de su país, como hizo John, y en otros será pues dentro de su vida matrimonial, a lo mejor viviendo en su vida siempre en el mismo lugar, pero está claro que Dios siempre nos llama a algo y nos llama a la entrega total de nosotros mismos, no solamente a los religiosos, sino también a los laicos, cada uno de una manera, y como hizo John, pues debemos buscar, es muy bueno hacerlo con la ayuda de un director espiritual, porque muchas veces somos malos, no sé cómo decirlo, jueces y malos conductores de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, con la ayuda de un director espiritual, ver dónde podemos servir más y mejor, que al final es lo que hizo John, ¿no? Y ahora, pues fíjate, una persona a la que miles de personas todos los años visitan. Para rezar y pedirle favores. Su tumba. Uh-huh. Se ha creado una asociación para mantener viva su memoria, o sea, cosas que parecen increíbles, ¿no? De un hombre que se olvidó totalmente de sí, totalmente. Buscó la verdad. Pues demos gracias a Dios por estos testimonios que existen, ¿no? Y de estos santos que van descalzos por la vida. Y estoy pensando que descalzo puede ir también, en otro sentido, ahora vamos a rezar, pues una persona casada que viva en España o en Estados Unidos o en Perú, como tantos oyentes nuestros, en muchos sentidos, ese deseo de servir, de vivir como Jesús solamente para hacer el bien, de buscar también como la pobreza, la pureza de vida, el no gastar más de lo necesario, compartir con los que más lo necesitan. ¿Acaso tú como persona casada no lo intentas vivir también? Totalmente, hermana. Yo creo que ese es el ejemplo, ¿no? Y eso es lo que debemos pensar cuando escuchamos estas historias, cuando leemos las vidas de los santos. No ver a esa persona como alguien especial, como que Dios le ha creado de otra naturaleza, ¿no? Y yo, bueno, ¿cómo voy a aspirar yo a estas cosas? No. O sea, los santos son personas como nosotros. No es que el día que Dios les creó les puso, pues no sé, un gen especial que nosotros los demás va para santo. Exacto, ¿no? Sino que al final fueron personas que dejaron a Dios actuar en su vida. Si te parece, vamos a rezar. Ya que hemos hablado de los leprosos, no podíamos dejar de nombrar al padre Damián de Beuster, San Damián de Molokai, que dedicó toda su vida a servir a los leprosos, que murió el mismo leproso en la isla de Molokai. Pero que no estaba solo. No estaba solo. Estaba con Jesús en la Eucaristía. Eso decía él. Eso decía él, que si no hubiera tenido ahí la Eucaristía, no hubiera sido capaz, ¿no?, de hacer todo lo que hizo. Vamos a rezar por su intercesión, pues eso, por los leprosos, que hoy en día todavía hay muchas personas aquejadas de esta enfermedad, y también para que nosotros tengamos la valentía que han tenido estos santos para entregarnos a los demás. Glorioso y venerado San Damián, eres modelo y patrono de los leprosos. Por tu amor te entregaste en cuerpo y alma al cuidado de los leprosos de Molokai. Yo, impulsado por la confianza que me inspira tu valimiento poderoso ante Dios y tu caridad hacia los más necesitados, acudo a ti. Llena mi corazón de amor hacia los más necesitados. Alcánzame un gran espíritu de fe, saber aceptar y ofrecerte todas las contrariedades de la vida y poder gozar un día de tu compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí termina Misiones y Evangelización, un programa del equipo NSE Radio desde Barcelona. Gracias en el control a Raúl García y aquí a María José García también y a la hermana Carmen que les habla.